El siguiente video va a estar dedicado a conocer un poco los conceptos y los aspectos básicos de la geografía. Bien, para comprender lo que es la geografía, bueno, primero tenemos que analizar sus funciones, sus características, qué instrumentos se utilizan, etc. Bien, la geografía es una disciplina que se encarga de estudiar el espacio. En un principio, bueno, los espacios que se estudiaban eran los espacios naturales, aquellos inmóviles, por decir de alguna manera, ¿no? Tradicionalmente, por lo general, lo que se enseñaba eran los nombres de los océanos, las montañas, los relieves, etc. Con el paso del tiempo hubo una reformulación del estudio de la geografía que llevó no solo a estudiar lo natural, sino también aquellos lugares que de alguna manera tuvieron la influencia de la mano del hombre. Es por eso que los geógrafos se valen de diferentes herramientas para desarrollar su estudio. Ahora veremos cuáles son estas herramientas. Ante esto tenemos que decir que los objetos de estudio de la geografía son el ambiente, por un lado, y lo que conocemos como espacio geográfico. Entiéndase por espacio geográfico aquel que puede ser un espacio natural o que también puede tener una modificación a partir de las actividades humanas. Diferente es el concepto de ambiente, que puede referirse a lo natural, aquello que influye en aquellos lugares donde no hay intervención de la mano del hombre, como por ejemplo el relieve, el clima, las temperaturas, etc. Bien, ahora podemos pensar una pregunta que es, ¿por qué se habla de una dimensión física y de una dimensión social del espacio? Bien, por el lado del aspecto físico es en referencia a los fenómenos naturales, como ya había mencionado anteriormente, clima, precipitaciones, vientos, agua, etc. Es decir, todo aquello en lo que influye en la naturaleza, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las lluvias, de cómo se va convirtiendo el espacio natural a partir también del viento, ¿no? Efectos que son conocidos como erosión o incluso también, bueno, de ciertas catástrofes naturales, como pueden ser, por ejemplo, los ciclones, los tornados, las lluvias, etc. Desde lo social, tiene que ver con la acción del hombre, ya que el ser humano modifica el espacio de acuerdo con sus necesidades. A medida que va pasando el tiempo, el ser humano, cuando aparece en la Tierra, va convirtiendo su espacio primero en aldeas y después las va transformando en pueblos, en ciudades, y esto hace que se vaya haciendo cada vez más complejo el lugar donde se va asentando. Si en un principio utilizaba chozas para vivir, después, bueno, vamos a ver que empezaba a construir casas, más adelante en el tiempo edificios, ¿no? Y acá podemos ver, de acuerdo, bueno, a las necesidades del ser humano, cómo va transformando el espacio. Ahora bien, de estas dos dimensiones hay una interacción, ya que la acción de la naturaleza influye en los humanos y los humanos actúan sobre ella, provocando alteraciones ambientales. ¿Qué significa esto? Si bien, bueno, la Tierra es un planeta donde hay muchos lugares para habitar, no todos son aptos para que habite el ser humano. Por lo tanto, acá la naturaleza influye, por ejemplo, si el ser humano se encuentra en una zona donde hace mucho calor, como un desierto, entonces es muy difícil que pueda adaptarse a ese lugar, salvo que encuentre los medios necesarios, o lo mismo si se encuentra en una zona cercana a los polos, donde hace más frío, entonces la población humana es reducida o nula. Y a su vez, los seres humanos, al actuar sobre la naturaleza, también provocan ciertas alteraciones. Por ejemplo, si observáramos en las zonas de los humedales, que son como especies de bosques o pantanos, donde hay animales, en algunos casos el ser humano, por ejemplo, intervino construyendo zonas residenciales, como los famosos countries, y esto de alguna manera ha alterado el ecosistema del lugar, ¿no? Es decir, la relación entre los animales y las plantas o los árboles, o incluso, por ejemplo, han desaparecido los biomas, como es el caso del pastizal, ¿no? Por ejemplo, la zona donde vivimos nosotros, la zona pampeana, era una zona de abundante pastizal, hasta que fue desapareciendo en reemplazo de las ciudades.
Bien, podemos distinguir dos tipos de paisaje. En primer lugar tenemos los paisajes naturales, aquellos que son vírgenes, sin intervención humana, aunque son pocos. Ya casi no hay lugar en el planeta donde la mano del hombre no haya intervenido, son prácticamente escasos, ¿no? El tema de la tecnología, ¿no? Que permitió la navegación o incluso los vuelos o el lanzamiento de los satélites han permitido conocer mejor todos los lugares de la Tierra, permitiendo al hombre llegar a esos lugares que antes parecían inaccesibles. Y en segundo lugar tenemos los paisajes humanizados, prácticamente casi el 90% de la superficie terrestre, que han sido modificados por el hombre, especialmente aquellas zonas que son prácticamente habitables. Bien, en cuanto a la geografía como ciencia, bueno, hay que ver sus alcances, es decir, cuáles son los objetivos o cuáles son aquellas cosas que la geografía como disciplina puede investigar, no solamente en lo referente al paisaje, ¿no? En primer lugar tenemos el impacto de los fenómenos naturales en la población. De hecho, por ejemplo, hay mapas en los que puede observarse, por ejemplo, un país y cómo va modificándose la temperatura, ¿no? Con el correr de los meses, es decir, cómo puede influir, por ejemplo, el aumento o descenso de la temperatura, y esto que a su vez conlleve, por ejemplo, a la formación de fenómenos naturales como tornados, tormentas, etc. Después también tenemos las causas y consecuencias de la modificación del paisaje. Bueno, esto tiene que ver un poco con la intervención del hombre, ¿no? Por ejemplo, la construcción de autopistas, por ejemplo, ¿no? Cómo impactan, por ejemplo, en determinados pueblos o ciudades, si esto puede provocar, por ejemplo, inundaciones, si puede provocar, por ejemplo, el surgimiento de zonas inaccesibles, o, eh, como se ha visto en el último tiempo, la aparición de la fauna que se siente amenazada por la presencia del hombre, como en el caso de los carpinchos, por ejemplo, en la zona norte del conurbano bonaerense, ¿no? Más precisamente en la ciudad del Tigre. Después también puede estudiarse la distribución de las actividades económicas, es decir, de acuerdo con las características físicas del lugar, por ejemplo, qué tipo de actividades económicas se desarrollan. Si nos encontramos, por ejemplo, en una zona donde hay calor tropical, es decir, una zona con temperaturas superiores a los 20 grados, por ejemplo, allí podría verse tipos de explotaciones como producción de azúcar, como producción de frutas tropicales, o en las zonas más, por ejemplo, más habitadas, el desarrollo de las industrias, del turismo, etc. Otro aspecto que estudia la geografía también son las características territoriales de los estados. Bueno, los estados son las zonas territoriales, ¿no? De los países que, bueno, donde se encuentra habitando gente y donde existe una legislación, es decir, un conjunto de leyes que rige a esa población. Y en cuanto a las características territoriales, bueno, podemos conocer los aspectos naturales o incluso también los límites. También la distribución y las características de los elementos naturales. Por ejemplo, no es lo mismo los recursos que puedan encontrarse en una zona montañosa que en una zona donde es de planicie o de llanura. Si, por ejemplo, analizamos un mapa de una provincia que se encuentra en una zona montañosa, podemos encontrar, por ejemplo, recursos mineros como yacimientos de carbón, yacimientos de metales preciosos como oro, o incluso piedras preciosas, o salares, etc. Y por último, otro alcance de la geografía es el de los problemas ambientales. Como el espacio es algo que se va construyendo y modificando con el tiempo, así como también el hombre se adapta o trata de adaptarse al ambiente para poder satisfacer sus necesidades, la modificación de estos ambientes puede provocar también serios impactos en el lugar donde se encuentra. Puede ser inundaciones, sequías, etc. En cuanto a las fuentes y herramientas de los geógrafos, es decir, en los especialistas que se encargan en estudiar el espacio geográfico, puede valerse de diferentes métodos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, las estadísticas, es decir, conocer datos precisos a través de censos, conocer el clima, por ejemplo, a través del servicio meteorológico, o mediante encuestas. También consultando diferentes tipos de bibliografía, es decir, por ejemplo, imágenes, mapas,
o realizando estudios de campo, es decir, haciendo una investigación en el lugar que pretenden conocer. Y si esto no es suficiente, también puede utilizar ciencias auxiliares, por ejemplo, la economía para conocer algún tipo de actividad económica en un lugar, la cartografía, es decir, la disciplina que se encarga del diseño de mapas, también la historia, ¿no? Para conocer, por ejemplo, cómo era un paisaje en determinado momento y cómo lo es en la actualidad. O incluso también puede utilizar entrevistas a los lugareños del lugar donde él se encuentra interesado en investigar. En cuanto a la representación del espacio, esto fue variando con el paso del tiempo. En un principio, bueno, los primeros mapas eran rudimentarios, hechos a mano, casi sin precisión, pero esto después fue mejorando con la mejora en la tecnología. Por ejemplo, bueno, tenemos diferentes tipos de representación del espacio, como los planos, ¿no? Como podemos observar en la primera imagen que se encuentra en la parte superior a la izquierda. Los planos son una parte reducida de la superficie, ¿no? Por lo general se utilizan para representar ciudades. Después tenemos también las fotos aéreas, que suelen hacerse desde los aviones, que permiten hacer una representación más amplia del espacio. Después tenemos también las imágenes satelitales, que son tomadas desde los satélites que se encuentran en el espacio exterior, que por lo general son imágenes en 3D o en formato negativo. Y después están los mapas también, que estos pueden variar. Por ejemplo, tenemos los mapas topográficos que sirven para, por ejemplo, determinar el relieve de un lugar, sea este con altura, ¿no? Que se representa con colores marrones oscuros, o con territorios de zonas bajas, que se representan con verde, ¿no? Que representan a las llanuras. Incluso también se ven los nombres de las montañas, de las sierras, de los ríos, o también ciertas referencias en cuanto a nombres de ciudades. Después también se encuentran los mapas temáticos, que por lo general son mapas que emplean colores para un determinado tema. Si ustedes observan el mapa de abajo a la derecha, que es el de la República de Bolivia, esos colores representan las diferentes lenguas de las diferentes naciones que habitan en ese país. Bien, ahora tenemos los componentes de los mapas, ¿no? O sea, vamos a conocer cómo se proyecta por lo general un mapa. En primer lugar, cada mapa tiene una forma de hacerse que es conocida como proyección, es decir, la manera en que es graficado el mapa. Y, por ejemplo, si ustedes recuerdan, ¿no? De la escuela, verán, por ejemplo, los famosos planiferios, que tienen una proyección que es la llamada proyección Mercator, donde representa todos los continentes, pero que tiene ciertas deformidades en las zonas polares. Por ejemplo, si observan en la parte superior, lo que es la isla de Groenlandia se ve como una isla demasiado grande, casi del tamaño de América del Sur, cuando en realidad es una isla demasiado pequeña. Y lo mismo sucede con la Antártida, que no es representada en su totalidad. Otro ejemplo de proyección es la proyección cónica, que se encuentra en la parte inferior de esta diapositiva, donde las líneas se ven casi redondeadas, y este tipo de representación es útil para los continentes, es decir, para los continentes de manera individual. También se van deformando de alguna manera los espacios que se encuentran en las zonas del Ecuador, que ahora veremos lo que es el Ecuador, que es el centro del planeta, pero son mejor representadas las zonas cercanas a los polos. En el mapa también van a encontrar la orientación, ¿no? Que es representada a través de la rosa de los vientos, que es la que tiene marcada los diferentes puntos cardinales. Todos conocemos, bueno, que los 4 puntos básicos son norte, sur, este y oeste, pero a su vez hay diferentes direcciones entre estos 4 puntos. Por ejemplo, entre el norte y el este tenemos el noreste, o el nor-noreste, y el nor-noreste-este. Y así tenemos otras ubicaciones similares. Después, otra forma de representar a los mapas es a través de las escalas, ¿no? Por ejemplo, si observan la escala en metros, que está en colores, es para determinar las alturas o las profundidades, ¿no? Las profundidades por lo general se representan con colores azules para determinar las profundidades de las aguas marítimas. Y en el caso de la escala gráfica, que se utiliza para saber
a cuántos kilómetros equivale, por ejemplo, un centímetro, ¿no? Para esto necesitamos una regla. Si, por ejemplo, tenemos que de Brasil a Estados Unidos hay 5 centímetros y por cada centímetro hay 1000 kilómetros, entonces ahí se multiplica para establecer una aproximación de la reducción de su tamaño. Otra cosa que también podemos encontrar en los mapas son las líneas imaginarias, ¿no? Que tenemos dos tipos. Por un lado, los paralelos, que son las líneas horizontales, y hay que destacar algunos que son los más importantes. Por ejemplo, el paralelo de 0 grados, que es el ecuador, que se utiliza para dividir al mundo en dos hemisferios, que son el hemisferio norte y el hemisferio sur. Después, las líneas más cercanas, que se encuentran al norte y al sur del ecuador, después, las líneas más cercanas que se encuentran al Ecuador hacia el norte y hacia el sur son los llamados trópicos de Cáncer y de Capricornio, que se utilizan para delimitar las zonas con climas tropicales. Después también tenemos los círculos polares, que son las líneas más cercanas a los polos norte y sur, que son para designar aquellas zonas frías, pero no tan frías como los puntos polares. Hay que destacar también que los polos se encuentran a los 90 grados. Después también se encuentran los meridianos, que son las líneas verticales del mapa, y el meridiano es el más importante, el meridiano de Greenwich, o meridiano de 0 grados, que se utiliza para dividir el mundo también en dos polos, que son el polo este y el polo oeste. Todos estos tipos de líneas conforman la llamada red geográfica, ¿no? Si ustedes observan en los mapas, van a ver en cuadros, ¿no? Y ahí se pueden establecer las diferentes coordenadas en latitud y longitud. Por último, tenemos también el uso de los usos horarios. ¿Qué son los usos horarios? Son líneas imaginarias que sirven para determinar la diferencia horaria entre los países. Tal vez ustedes hayan escuchado, bueno, que si en Argentina es determinada hora, puede ser que en otro país sea una hora más o una hora menos de diferencia. El punto de referencia es el meridiano cero, y a partir de ahí, bueno, las horas van bajando o van subiendo. Si, por ejemplo, nosotros que nos encontramos en el meridiano -4, son las 12 del mediodía, y quisiéramos saber, por ejemplo, la hora de China, por ejemplo, lo que es la costa este, vamos a encontrar que son un poquito más de 12 horas, ¿no? Entonces, es probable que allá sean las 12 de la noche, o sea que ya hay un día de diferencia. Entonces, para esto se utilizan los usos horarios, y esto, bueno, fue un video acerca de ciertos componentes de la geografía como disciplina.